que es el avivamiento. Cuando una persona está avivada, está contenta, está alegre. Pero cuando una persona está apagada, está muerta, vemos que manifiesta síntomas de tristeza. Y tiene nombre de que vive, pero está muerto. A veces tiene vida externa, pero muerte interna. Entonces, lo más peligroso es la muerte interna. Y el Señor quiere que sus hijos se aviven. Quiero decirle, hermano, ¿qué padre va a querer ver a su hijo triste? Ninguno. Pero cuando lo ve contento, él se alegra también. Mi hijo está contento, mi hijo está alegre. Pero cuando lo ve triste, por medio de una enfermedad que tenga o cualquier cosa que le esté pasando, vemos que el padre se preocupa. Entonces Dios quiere vernos contentos. Mire, vemos que Dios creó todas las cosas para nosotros, aún la música también. Claro, también para gloria y alabanza de Él, pero también para que nosotros nos beneficiemos para provecho de nosotros. Por ejemplo, hay una música que sintoniza el alma y el espíritu, lo armoniza. Pero hay otra música que también le da gozo, le da alegría. Por ejemplo, ese salmo que dice, has cambiado, mi lamento le han cambiado, le dice en gozo, pero dice en baile. Has cambiado, o sea, lo original es baile. Dice, has cambiado mi lamento en baile, me vestiste todo de alegría, por eso cantaré a ti y nunca estaré callado. Dios mío, te alabaré para siempre. Y también dice la palabra de Dios que alegre, alegre es el pueblo que alaba a Dios. Alegre, alegre es el pueblo que alaba a Dios. Entonces, Dios quiere, hermano, en nosotros alegría. Dios quiere contentamiento, el contentamiento del pueblo de Él. Y a veces, miren, caemos en una religiosidad. Este tipo de música, así como la que estamos ahorita, oyendo música de júbilo, y nos estamos gozando con esa música. A veces eso lo ven como carne, lo ven como mundalanismo. No, hermano, a veces muchas religiones se van a un extremo y caen en la religiosidad, en la atadura. Porque dice la palabra de Dios en el Salmo 100, dice, entrad por los atrios de Dios con alabanza, con regocijo, con alegría. Reconoced que Dios es Dios y que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Que cuando entremos a sus atrios con alegría. Mire, anteriormente los que le trabajaban a los reyes no podían entrar con su rostro triste delante del rey. O sea, tenían que estar alegres, tenían que estar gozosos. Así nosotros también en la presencia de Dios. Hoy vamos a hablar de lo que es avivamiento. ¿Qué es avivamiento? ¿Qué es avivar? Avivamiento es darle vida a aquello que estaba muerto. ¿Qué es avivamiento? Es despertar lo que estaba dormido. ¿Qué es avivamiento? Es poner en marcha, en función, en movimiento, algo que estaba detenido, algo que estaba estancado, algo que estaba bloqueado, algo que estaba inmóvil, algo que estaba paralizado. Entonces, vemos que el avivamiento es acción. Cuando una persona, vemos, se muere, ahí está estática, está inmóvil, está paralizada. Pero Dios nos creó, hermano, que fuésemos entes y seres vivos. Amén. Y dice que los muertos no pueden alabar al Señor. Todo lo que respira, o sea, lo que tiene aliento de vida, que alabe al Señor. O sea, todo lo que está vivo tiene que alabar al Señor. Entonces, vemos que Dios nos manda, hermano, a avivarnos. Dice, aviva el don del fuego que está en ti por medio del apóstol Pablo, diciéndole a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, Pablo le dice a Timoteo, te amonesto, te aconsejo que avives el don del fuego que está en ti. ¿Por qué? Porque Timoteo se encontraba apagado. ¿Qué puede apagar a una persona? Las constantes luchas, el día a día, el mucho trabajo. Dice que de la mucha ocupación viene el sueño y del sueño viene la persona, o sea, se estanca, se paraliza. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, dice, por lo cual te amonesto que avives el don del fuego que está en ti.
Entonces siempre debemos de avivar ese fuego, estar prendido. Vemos que cuando Pablo le dice a Timoteo esto, vemos que se encontraba Timoteo bajo una persecución. Se encontraba su mentor, se encontraba su pastor, su apóstol en la cárcel. El apóstol Pablo se encontraba en la cárcel de Roma. Y el emperador Nerón, que era psicópata, que era un desquiciado, andaba, hermano, persiguiendo a la iglesia, asolando a la iglesia. Y Timoteo estaba jovencito. Por eso es que dice en 2 de Timoteo 4, aún recuerdo tus lágrimas. O sea, Timoteo andaba llorando, era un jovencito nuevo en el ministerio. Y, hermano, tenía susto, tenía miedo porque el emperador Nerón era tremendo, era terrible. De hecho, él fue el que le cortó la cabeza al apóstol Pablo. Lo condenó a la guillotina y le cortó la cabeza. Cuando lo saca de la cárcel, lo manda a ejecutar después. Pero Pablo estaba... mire, esa carta segunda de Timoteo es una de las últimas cartas que escribió Timoteo. ¿Desde dónde? Desde la cárcel. Fue anticipado a su muerte, que él le escribe. Y vemos, o sea, que fue la última. Y desde ahí vemos como Pablo, avivado, mire, cuando usted tiene a Dios, hermano, nada lo detiene, nada lo apaga. Pablo estaba desde la cárcel, hermano, y era para que cualquiera estuviera desanimado, apagado. Le hubiera dicho a Timoteo, le hubiera escrito una carta o no le hubiera escrito nada. ¿Por qué? Porque la gente se desanima, no le dan ganas de hacer nada cuando una persona está desanimada. Hubiera dicho, o quizás de pronto si se hubiera comunicado con Timoteo, le hubiera dicho, Timoteo, salte de este camino. Mira, yo tanto que le he trabajado a Dios y cómo me paga Dios aquí en la cárcel. Esto no es justo, o sea, que yo vaya a morir de esta forma, esté en condiciones paupérrimas. Miren, porque ¿sabe qué? Que esa cárcel era tremenda y donde confinaron a Pablo, ahí estaban los peores malhechores. O sea, eso tenía 3 compartimientos. En el último era que estaba Pablo, donde estaban los criminales y la gente, o sea, más mala. O sea, ahí lo confinaban en esa parte. Había otro segundo tramo y había otro primer tramo. Pero ya donde estaba Pablo, hermano, ahí eso era tremendo, era inhumano. Hasta orinaban, defecaban y quizás el excremento le caía a los que estaban abajo. La comida era toda bien fea, hermano. Y Pablo en esas condiciones, en esas mazmorras, o sea, esas cárceles oscuras. Y vemos, o sea, que Pablo no se desanimó. ¿Por qué? Porque Pablo tenía a Cristo, amén. Tenía a Dios. De él decía, yo sé bien en quién he creído. Y dice, también él escribió, Cristo es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. El que tiene a Cristo no se apaga, hermano. Le pase lo que pase. Cuando tiene el amor de Cristo, ni las muchas aguas podrán apagar ese amor. Aunque le echen toneladas de agua para apagarlo, pero más crece, hermano, ese fuego. No, ese amor, ese fuego es intenso, hermano. Y vemos que nadie pudo apagar al apóstol Pablo. Él decía, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús soy más que vencedor, en tribulación, en hambre, en espada, en angustia. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Pero por qué? Porque él tenía a Cristo de verdad, hermano. Y quien tiene a Dios no se apaga, hermano. Quizás dijeron, ya tenemos este águila aquí apresada, porque los profetas, Pablo, funcionaba también como profeta. Y los profetas son águilas. Y dijeron, enjaulamos este águila. Ya el diablo cantando victoria. Así como el águila del Juan el Bautista. También, hermano, lo pusieron en una mazmorra oscura. Y ese águila, o sea, lo pusieron bajo oscuridad en esas mazmorras. Quizás con Juan el Bautista sí lograron algo, pero con Pablo no. Juan el Bautista ya sí se desanimó a lo último. O sea, él habiendo introducido al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios al mundo, porque él fue el que dio testimonio y él fue el que lo bautizó. Pero él allá quizás le entró un desánimo y allá se apagó, allá en la cárcel. A veces el ambiente también es como un factor a veces que está en contra, que es algo negativo. Por ejemplo, ¿dónde estaba Elías? Se metió en una cueva oscura cuando tenía depresión. Se le olvidó que él era el profeta
enviado a Israel y no estaba cumpliendo su función, sino evadió su función y se metió en una cueva oscura, deseando morirse. Allá le entró depresión, le entró desánimo. Mire cómo encuevaron a esa otra águila, a Elías. Esa águila la encuevaron por medio de esta falsa profetisa Jezabel, que le lanzó unas palabras que quizás esas palabras hicieron un efecto, no quizás, sino que hicieron un efecto grande, dañino. Fue como un cáncer mortífero. Y vemos, o sea, que esas palabras iban impregnadas de maldad, de perversión, y le causó temor, lo intimidó, y se metió enseguida en esa cueva oscura, ya se desanimó. El águila, que los profetas son águilas que vuelan a las alturas. ¿Por qué se comparan a los profetas con águilas? Porque ellos se remontan en las alturas. ¿Cómo se pueden remontar en las alturas? Postrado en tierra, postrado en el piso, orando al Señor. Y cuando ellos están, hermanos, orando, están elevados allá, en esa altura, y traen, así dice el Señor, a la tierra. Porque ellos desde allá, hermanos, desde las alturas, tienen un ámbito mayor, un radio mayor, y pueden ver las cosas. Uno desde aquí no ve todo lo que el entorno, porque estamos aquí, los ojos pegados aquí en la tierra, pero el que se remonta arriba, mire, hasta usted se sube, haga la prueba, un edificio de 5 pisos, que no es nada, 5 plantas, y desde ahí ve casi toda Maracaibo. Ahora, ¿qué tal esos profetas que llegaban a la presencia de Dios, echaban un vistazo a la tierra, Dios le daba el mensaje y decían, así dice el Señor, traía un así dice el Señor? Ellos son águilas, los profetas, pero vemos que siempre Satanás trata de enjaular, poner en una jaula, en una cueva oscura a los profetas. Vemos que metieron en una cueva oscura a Jezabel, o sea, intimidan al profeta Elías y lo hace meter en una cueva oscura y se desanimó. Vemos que otro águila, que era tremendo, que era Juan el Bautista, otros profetas, lo meten en una mazmorra oscura. Y también ponen en un confinamiento también a Pablo. Pero de los tres, ¿cuál fue el que tuvo, hermano? La mejor acción que nunca se apagó. Pablo. Pablo decía, sufro opresión a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa ni encadenada. A mí no me detiene nada. Amén. Esta cárcel no me va a detener. Y escribía, hermano, en ese tiempo no estaba la tecnología de ahora. Y escribía con grandes letras, dice, mira cómo te escribo con grandes letras, porque él era cegato, él no veía mucho. Él quedó, o sea, de ese rayo de luz, o sea, lo dejó como un poco cegato, quedó el aguijón ahí. Y entonces vemos que él desde allá nada lo detenía, al contrario. Era un águila que cuando lo encerraban, hermano, una fiera herida, se volvía más fuerte todavía, nada lo detenía, rompía las barreras, rompía todo lo que le ponían. Y vemos que desde allá empieza a decirle a Timoteo, Timoteo, aún recuerdo tus lágrimas, y también de la fe tuya que habitó primeramente, esa herencia que te dio primeramente tu abuela Eunice, y tu abuela Loida, y después pasó a tu madre Eunice, y de tu madre Eunice pasó esa fe a ti. Pero Timoteo, aviva el don del fuego que está en ti, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ese hombre desde la cárcel dándole palabras, hermano, de fuerza, de fortaleza. Hay veces que una persona está en el hospital y dice, no, yo a nadie le puedo dar un mensaje porque estoy aquí confinado, estoy mal. O si tiene un problema, no, yo tengo muchos problemas para darle palabra a los demás. No, 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 hermano, a Pablo nada lo detenía. Mire, el naufragio de la isla de Malta, cuando él estuvo en esa isla de Malta, que ya ustedes saben la historia, cómo naufragaron. Y vemos, o sea, que a última hora le dijeron a los presos, váyanse y el que pueda que se salve, vayan a la orilla. Y la orilla estaba, hermano, a una distancia enorme. Y Pablo también empezó a nadar y a nadar y a nadar. Vemos que Pablo llega a la orilla, pero llegó exhausto, llegó con hambre, hermano, tenía varios días que no comía. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo empezó a recoger leña, ¿Para qué? Para hacer una hoguera y alentar a aquellos que estaban temblando, que tenían frío, hermano. Él para calentar a los demás, hermano, y él tenía hambre, él tenía frío, y preocupándose por los demás todavía. Entonces, aunque tú tengas problemas, pero tú puedes ayudar a los demás. Dios ha puesto, lo que hablamos anoche, un potencial enorme en ti, hermano. Lo que está en ti es tan grande, hermano. No tenemos idea de lo que Dios ha puesto, ha depositado en nosotros. A Pablo nada lo detenía, hermano.
ese tenía un carácter férreo, de hierro, nada lo doblaba, nada lo quebrantaba. Él iba hacia adelante y hacia adelante rompiendo barreras. Y le escribe a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 6, le dice, aviva el don, por lo cual te amonesto, te exhorto, te amonesto, te aconsejo que avives el don del fuego que está en ti. O sea, porque Timoteo estaba achicopalado, hermano. Timoteo estaba nervioso. Timoteo, hermano, estaba como desanimado. Le entró temor, le entró miedo a causa de la preocupación. El emperador Nerón andaba asolando las iglesias, hermano, y matando cristianos a diestra y siniestra. Y por eso es que Pablo le escribe a Timoteo. Todo versículo tiene una verdad central. Y esa verdad sí es aplicable a él y aplicable a todos nosotros también. Entonces dice, aviva el don del fuego que está en ti. ¿Dónde está el avivamiento? ¿Dónde está el fuego, hermano? ¿Dónde? En ti, en ese potencial que Dios ha puesto. No está que el avivamiento está allá en Colombia, vamos a buscarlo. Está en Estados Unidos, vamos a buscarlo. Está allá en Inglaterra, vamos a buscarlo. No, hermano, está en nosotros mismos. Por lo cual te amonesto que avives el don del fuego que está en ti, no está en otro lado, sino está dentro de ti. Vemos que anteriormente, mire, Pablo escribe este pasaje basándose en una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Una comparación. Dar un ejemplo para comparar. En ese tiempo, ¿qué era lo que se usaba? Había las cocinas que tenemos ahora. No. ¿Con qué se cocinaba? Con leña, ¿verdad? Hacían un fogón y leña. ¿Y qué pasaba cuando la leña? Yo, por ejemplo, cociné con leña, yo tuve esa experiencia. ¿Qué pasa por qué se apaga la leña? Pregunto aquí. ¿Por qué? O sea, por dejar de soplar. Cuando la persona encargada de cocinar deja de soplar, ¿qué le sale a la leña primero? ¿Por qué? ¿Por qué es la causa que ella se apaga? Por las cenizas van formando como una película así y van tapando y la llama quiere salir pero se encuentra totalmente tapada, o sea, se encuentra arropada totalmente. Y entonces, ¿qué hay que hacer cuando surge esa situación? Cuando hay que agarrar una tapa y soplar, o un cartón, y empezar a soplar fuerte así, hasta que el polvo sale. Queda nuevamente limpia la leña y ahí sale la candela inmediatamente. Entonces, vemos que el avivamiento está también, o sea, está en nosotros. Aviva el don del fuego que está en ti. Vemos que usted tiene que preocuparse, o sea, ¿por qué vienen o por qué se apaga el fuego? Número uno, por dejar de orar. Ahí estás dejando de soplar. Estás dejando de soplar. Cuando tú dejas de orar, estás dejando de soplar. También por dejar de leer la palabra, te van saliendo cenizas. Ya vas diciendo frases y palabras que no. O sea, usted conoce cuando un cristiano se va descarriando el mismo vocabulario, o todas esas cosas. O a veces puede estar en Cristo, pero el mismo vocabulario lo denuncia. Dice, esa persona anda en la carne, de verdad que no está buscando, o sea, no tiene a Dios, no tiene. O sea, porque el que tiene la presencia de Dios, dice que el que de Dios, la palabra de Dios habla continuamente, tiene en su boca la palabra de Dios. Y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, y entonces sabrás prosperar todo tu camino, y todo te saldrá bien. Entonces dice, nunca, ¿cuándo? Nunca se apartará de tu boca la confesión, la palabra de Dios, este libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche, 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 pensarás. Meditar es pensar, reflexionar, meditarás en la palabra de Dios y entonces harás prosperar todo tu camino y todo te saldrá bien. Una persona que tenga la palabra de Dios vive avivada, vive llena del Espíritu Santo. A veces creen que hablar en lengua solamente una persona tiene el Espíritu Santo cuando habla en lengua o está llena del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Efesios 5, no recuerdo el versículo, creo que es como el 26. Habla, o sea que no embriaguéis con vino, el cual trae disolución. Antes, sed lleno del Espíritu Santo. O creo que es 5:18, búsquenlo por ahí, hermano, confírmenmelo. Amén. Entonces dice, no embriaguéis con vino, en el cual trae disolución. Antes, sed lleno del Espíritu Santo, hablando himnos, hablando, o sea, cantando cánticos en vuestros corazones.
Entonces, dándonos palabras los unos a otros, cantando en vuestros corazones, teniendo una alabanza en el corazón, leyendo salmos, dándonos palabras los unos a los otros, es una persona que está bastante llena del Espíritu Santo. Entonces vemos que no solamente ese que 5:18, no embriaguéis con vino, el cual trae disolución, sino antes ser lleno del Espíritu Santo. Y siga diciendo, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales en nuestros corazones. O sea, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Corazón aquí es aplicable a la mente. Amén. Entonces que tú cantes en tu mente un cántico. Lleves ese cántico así. Mire, Satanás a veces también obra. Te mete un cántico mundano ahí o un canto mundano ahí. Y la persona ahí metida, hermano, con ese, no, sáquese ese cántico, hermano. Usted es de Dios. Amén. Entonces, ya vimos que es ser lleno del Espíritu Santo. Y una persona que está con el Espíritu Santo está avivada. No está muerta, hermano, está viva porque el Espíritu Santo es el creador de vida, el que da la vida. Amén. Jesucristo fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo empieza a dar vida. Vemos que cuando los huesos secos se le había profetizado palabra, pero no había vida en ellos. Luego tuvieron que profetizar al Espíritu Santo, ven desde los 4 vientos de la tierra, desde los 4 extremos, y sopla sobre estos huesos y vivirán. Y enseguida el Espíritu entró en ellos y vemos que fueron seres vivificantes. Un ejército enorme se levantó y empezó a tener movilización. O sea, el Espíritu Santo es el que da la movilización. Podemos tener mucha palabra, pero a veces no estamos movilizados. La movilización nos la va a dar y el avivamiento, el Espíritu Santo. Claro que la palabra te trae visión, pero tienes que envolverlo con oración también, que es el catalizador. Y es el detonador también. Vemos que también por malas alianzas usted se puede apagar. Andando con personas que están enhieladas, congeladas, vemos que ese frío también se le va a pegar. También por constantes luchas, el día a día, tanto trabajo, tanta ocupación. De la mucha ocupación viene el cansancio y del cansancio viene el sueño. Se apaga la persona. Por entretenimientos, diversiones, por estar, o sea, entretenido, por estar, un ejemplo ahora mismo, amén, estar entretenido, dejamos, o sea, nos apagamos por estar entretenidos, por las diversiones, buscando otras cosas. Eso nos va a apagar el fuego, se va apagando y nos va saliendo ceniza. Vamos hacia otra dirección que no es la de Dios. Por obras de la carne, como el pecado. Ahí eso también nos va apagando. Una persona cuando va entrando en pecado, tú la veías avivada, pero de repente, me ha pasado en mi experiencia como pastor que lo he visto muchas veces en ovejas. Ya uno ve la oveja, o sea que ya no está prendida como antes. Tenía una alegría, tenía un gozo. Sí, no, porque hay personas que todavía, puedo citar un ejemplo como hay un pastor, el que nos predicó allá, que es el de la Biblia, que le está haciendo José, no recuerdo ahora el nombre, que ese hermano de verdad que está anciano, y ese hombre besa la Biblia, hermano, y abraza la Biblia, te quiero, y empieza, hermano, y duerme con la Biblia así. Hermano, no se le ha pasado, al contrario, ha aumentado más, hermano. De verdad que nosotros debemos de estar siempre enamorados, debe de ser un amor eterno, no primer amor, porque vemos que él quizás fue con el segundo amor, tercer amor, cuarto amor, y le está poniendo, hermano, otras aceleraciones, y vemos que el hombre está bien prendido y enamorado del Señor, eso nunca se ha apagado en él, porque aquí hay un consejo, y lo vamos a ver ahorita. Si usted deja de congregarse 2, 3 veces, ya no es lo mismo, hermano. Ahí usted va menguando y le da, cada vez que dejas de ir a la iglesia, vas a intentar otra vez y vemos que te encuentras como más trancado. O sea, hay más batallas, más luchas para llegar. Vemos que se te hace más difícil. Vamos a ver el consejo para estar siempre prendido. Vamos a buscar en Levítico 6.
Levítico 6, 12 y 13. Dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Eso es lo que nos mandan a nosotros, que no se apague. Mire, el fuego es símbolo como del amor. Amén. Donde hay amor, hay resultados. Donde no hay amor, no hay resultados. El que no tiene amor, hermano, no hace nada. Y si lo hace mal hecho, lo hace mediocre. Pero el que tiene amor, lo hace con excelencia. Lo hace avivado, lo hace con ganas, lo hace con pasión. Entonces, un factor determinante es el amor. El amor es comparado con el fuego, con la pasión encendida. Y dice aquí en Levítico 6:12, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que sobre el altar es sobre tu corazón, o sea, sobre tu espíritu, donde mora Dios. No se tiene que apagar, amén. Sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, o sea, cada mañana tienes que hacer tu devocional. Buscar al Señor, muy de madrugada, como decía el profeta Isaías. En Isaías capítulo 26, versículo 9. Con mi alma te he deseado toda la noche. Toda la noche te he deseado y entre tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Entonces, Isaías buscaba a Dios, hermano, a toda hora, en la noche y en la mañana. Decía, entre tanto que me dure el espíritu, madrugaré a buscarte. O sea, que desde muy temprano, iba a echar la leña y siempre se mantuvo encendido este profeta. Entonces dice, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él. Acomodar es porque usted ve que hay veces que hay que hacer la leña así, golpearla para que la ceniza se salga y otra vez meterla. Y acomodar y meterle más leña y meterle más y más. ¿Por qué? Porque eso se va desproporcionando y se va apagando. Llega un momento en que se apaga por el descuido. Más que todo, el descuido es lo que hace apagar y te hace adormecer. Dice, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Tú buscar lo mejor, buscar los mejores versículos, buscar la mejor alabanza para Dios, las mejores grosuras para Dios. Amén. Dice, y de los sacrificios de paz. O sea, tú tienes que andar en paz con todo para que tu altar sea acepto delante de Dios. Si andamos con riñas, con pleitos y todo eso, vemos que el altar no es acepto delante de Dios. Y en el 13 dice, este versículo es determinante y decisivo y es clave. Dice, el fuego arderá continuamente en el altar. Es un mandato de Dios que sobre nosotros tenemos que estar avivados todo el tiempo. No se apagará. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Un mandato de Dios. Amén. Que estemos siempre encendidos, que estemos bajo la unción de ese fuego. Vemos en el Salmo 18, 28. Dice que tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará toda tiniebla. Contigo desbarataré ejército y con mi Dios asaltaré los muros. O sea, tenemos que estar encendidos, hermano. Hay veces que nos apagamos. También aquí no nombré algún factor decisivo también, que son los demonios también, que tratan de apagarnos el altar, tratan de ponernos pereza, flojera, lanzan una influencia sobre nuestras vidas. Yo creo que de todos los que yo le nombré, aquí el que trabaja más activo es Satanás sobre nosotros, porque él no le conviene, no quiere que nosotros leamos la palabra. Cuando la persona va a leer la palabra, le queda una flojera, un sueño y empieza a pescar y se queda dormido y no sigue leyendo la palabra. Cuando va a orar también. Cuando usted va a orar, no cree que usted está solo. Ya han venido otras influencias malignas que saben que usted va a orar. Y enseguida tienen preparado un ataque. ¿Para qué? Para causarle desánimo, flojera. Empieza usted a bostezar. Le entra un sueño, le entra una debilidad, le entra un cansancio, un embotamiento que va a decir la palabra de Dios y se le olvidó. Le entra como una amnesia espiritual, un olvido totalmente. Le entenebrece en la mente, se la ponen toda así difícil, o sea, bloqueada, le bloquean la mente, le entra una pesadez tremenda, hermano, un embotamiento, está todo embotado. Entonces lo que prefiere es quedarse dormido, no, yo mejor como que voy a echar un sueño. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermano? Inmediatamente declararse lo que yo les he enseñado a ustedes, la sangre de Cristo Jesús, un lavado cerebral. Señor, lávame mi cerebro, porque esa es la parte más atacada, porque con el pensamiento es que uno piensa. Y con el pensamiento es que, o sea, en la mente vas a decir las palabras que ya te sabes. Entonces él te va a atacar, te va a bloquear esa parte.
La mente, hermano, es el escenario más preciado por Satanás que él quiere, el campo de batalla donde él va a apoderarse, o sea, de tu mente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo lo hago, hermano, cuando yo me siento pesado, siento la diferencia cuando termino de hacer esta guerra espiritual. Empiezo a hacerme un lavado cerebral con la sangre de Cristo Jesús. Empiezo a decir versículos como tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios, tú alumbrarás toda tiniebla se va de mí en el nombre de Jesús. Señor, guárdame con el yelmo de la salvación, guarda mi cabeza en el día de la batalla, líbrame de maligna espada, guárdame en un tabernáculo cubierto de contención de lengua, sujeta a mi pueblo debajo de mis pies, porque tú me has hecho cabeza de naciones, líbrame de toda revuelta, de toda contienda del pueblo. Y empiezo a declararme en todos los órganos de mi cuerpo, mi sistema óseo, de mis huesos, mi sistema orgánico, todos los sistemas orgánicos, mis 5 sentidos físicos, mis 5 sentidos espirituales. Empiezo, hermano, a declarar la sangre, el fuego del Espíritu Santo. Y vemos, o sea, que la situación empieza a cambiar. O sea, todo cambia, todo empieza a ser diferente. Cuando nosotros mismos nos practicamos liberación. Ese es como sacudir la leña que le estaba saliendo ceniza a causa de los demonios que lo influencian a uno poniéndole pereza, poniéndole flojera, poniéndole entretenimiento, que tu mente divague. Empiezas a orar y terminas como en China, terminas en Estados Unidos, terminas en otros lados, pensando en pajaritos en el aire, en falsas ilusiones. Le vienen hasta unas ilusiones, o sea, todas falsas, espejismo, le viene fantasía, le viene de todo. O sea, es una guerra cuando usted va a orar. Por eso es que dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia por todos los santos. O sea, tú vas a orar con todo tipo de oración, orando en todo tiempo. Ya ellos vienen, pero tú también tienes que proteger la oración. Señor, protege esta oración, cubre esta oración que voy a hacer con la sangre preciosa del Cordero de Dios, porque los demonios te van a atacar esa oración para que no califique, para que no suba ni nada. Quede invalidada esa oración. ¿Por qué? Por la flojera, por la pereza. Y tú también, o sea, tienes que hacerte autoliberación primeramente y verás la diferencia. También están los salmos de guerra, escrituras de guerra. Empiezas a declarar escrituras de guerra y eso los fastidia a ellos, eso los quema a ellos y se van. También empieza a poner una alabanza también en tu celular. La pones de fondo, una alabanza, o sea, que sea letal contra las tinieblas. Cánticos de liberación. Habla la Biblia en el Salmo capítulo 32, versículo 7, dice, con cánticos de liberación me rodearás. Dice, de la hora de la angustia me rodearás y me guardarás con cánticos de liberación. O sea, que hay cánticos de liberación. No todo cántico sirve para liberar, pero sí hay cánticos de liberación. Por ejemplo, yo tengo una que es de Nelson Nessi, la pongo, que dice, Jesús es vida, que Jesús es el Rey, es el Señor sobre la muerte y el dolor. Sobre la muerte, Cristo es el Rey, Cristo es el Señor. Amén. Y los demonios creen y tiemblan inmediatamente. Hay otras alabanzas que usted puede poner. También esas escrituras de guerra, salmos de guerra, escogidos, como el Salmo 18, todo el Salmo 18, todo el Salmo 27, todo el Salmo 23, todo el Salmo 121, el Salmo 30 del 1 al 10. Y usted empieza a declarar estas ráfagas hasta el Salmo 23, Salmo 27. Empieza a declarar escrituras de guerra como Isaías 14, del 4 al 20, Ezequiel 28, del 1 al 19, Apocalipsis capítulo 19, o sea, del 19 al 11, al capítulo corrido, hasta el 20, 10. Ellos no resisten esas escrituras, lo van a dejar quieto, hermano. Y usted se va a avivar, le entra como un fuego, le entra adrenalina, le entra el espíritu de la palabra en usted. Si usted lee el Salmo 119, siempre encuentra constantemente ahí que se repite varias veces, Señor, aunque esté abatido por el suelo, susténtame, según tu palabra, aliméntame, sustentar es alimentar. Aunque me encuentre abatido, Señor, dice, vivifícame según tu palabra. O sea, si yo estoy muerto, agarra la vida de la palabra y métela en mí y agarraré vida. Amén. Porque dice la palabra de Dios en Juan 6:63. La carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. Las palabras que yo he hablado tienen espíritu y contienen vida. Y dice también en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es un organismo que tiene vida y es eficaz,
más cortante que espada de dos filos, penetra hasta dividir el alma y el espíritu. O sea, que esa palabra contiene vida. Cuando el rey David se refería en el Salmo 19, aunque esté abatido, Señor, aunque esté por el suelo, Señor, vivifícame según tu palabra. Agarra la vida de la palabra y métela, entrónala en mí y agarraré vida. Amén. Entonces, vemos que la palabra es vida, contiene espíritu la palabra. La palabra es un espíritu que contiene vida. Cristo se fue. Cristo es la palabra, ¿verdad? Está a la diestra de Dios, pero Él se quedó aquí. Se quedó aquí. Cada versículo de la palabra, pero de Dios, la que expliqué ayer, la que habló Dios, la que Dios se responsabiliza a cumplir y la que habló Cristo también. Las palabras que habló Cristo, hermano, tienen espíritu y tienen vida. Es una célula que se quedó. Un versículo que dijo Jesús, que es la resurrección y la vida, esa es una célula que tiene vida. Al metérsela empieza a palpar. Y cuando tú la declaras, es una célula de Cristo que los demonios corren porque ven la vida de Cristo en esa célula de la palabra, o sea, que tú citaste. Amén. Por eso es que la palabra es poderosa y el diablo ha tratado de destruirla siempre, porque sabe que esto es mortífero, que le hace daño. Miren, la palabra sola no obra ningún resultado si usted la abre para espantar demonios, y si se la muestra a los demonios no le hace ni cosquillita. Pero si hay una voluntad envuelta de alguien que tenga revelación, una intención envuelta, una voluntad envuelta, o sea, de un resultado, impregnándole fe, eso hace una explosión en el mundo espiritual. Se activa inmediatamente la palabra. O sea, cuando hay fe. Pero si tú nada más la muestras por citar, eso no hace nada. Tiene que haber una voluntad envuelta, tiene que haber una intención, tiene que haber una creencia, tiene que haber una fe. Amén. Entonces vemos que la palabra nos aviva, nos va avivando y nos va avivando. La gente, hermano, que vive sin palabra, vive sin visión. Un ejemplo, dice la palabra de Dios en 1 de Samuel capítulo 3, versículo 1. Dice que en aquellos tiempos escaseaba la palabra y no había visión con frecuencia. ¿Pero por qué no había visión con frecuencia? Porque escaseaba la palabra. Donde no hay palabra, no hay visión, no hay una buena visión, hermano. La palabra nos genera visión, las palabras nos genera vida, nos aviva. Vemos, o sea, que cuando se enciende nuestra lámpara, que estás avivado, tú vas a desbaratar ejércitos y vas a saltar muros. Te van a poner, el enemigo te va a poner muros y tú los vas a saltar, los vas a romper, los vas a demoler. No hay límite, o sea, que pueda ponerte el enemigo. No hay barrera que te pueda detener cuando se enciende tu lámpara. O sea, cuando hay un guerrero encendido, que se le enciende la lámpara, dice, tú encenderás mi lámpara y toda tiniebla se va de mí. Contigo, o sea, porque está la presencia de Dios, la unción del Espíritu Santo, contigo desbarataré ejército y con mi Dios asaltaré los muros, demoleré todo muro que me pongan. También Dios nos exige que todo lo que hagamos para Él sea avivado. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia que tengas que hacer para Dios, no perezoso, ferviente, hirviendo en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Hay una parte de la escritura en Jeremías, creo que está como en el 49, algo así, que dice, maldito el que hiciere, o 48, maldito el que hiciere la obra de Dios indolentemente, sin sentirlo. O sea que es tremendo. Y también en Deuteronomio 28, puesto que no serviste a Jehová con gozo y alegría, perecerás y serás destruido por tus enemigos. O sea, al Señor hay que servirle con gozo, con alegría. Dios no es un Dios de limosna. Dios no es un limosnero, hermano. Que a veces, hermano, usted puede hacer esto, como creen que es para el pastor. Viene y lo hacen todo así. O sea, que no lo quieren hacer a regañadientes, hermano. Pero eso es para Dios. Y sabe que Dios no le gustan las limosnas. Entonces, por eso es que dice, maldito el que hiciere la obra de Dios indolentemente, sin sentirla. Porque, hermano, el Señor me ministraba una palabra en la madrugada. Y me resonaba y me resonaba y me resonaba. Y ella estaba latente. Y yo salí y la escribí inmediatamente. Que dice que una de las características de una persona agradecida es que es amable. Es que es servicial. Es servicial y amable. Entonces, y honra también. Y honra. Una persona que está agradecida va a honrar a aquel que le hizo el favor. Va a ser una persona, o sea, que va a ser amable y va a ser servicial también. Entonces, si Dios ha hecho tantas cosas por nosotros,
Nosotros en actitud de agradecimiento debemos de ser amables con Dios. Debemos de honrar a Dios, hermano. Nosotros debemos de ser obedientes a Dios y ser servicial. O sea, que lo que hagamos para el Señor sea con amor, hermano. A Dios no le agrada nada que no tenga amor. El avivamiento trae amor. O sea, cuando hay avivamiento es porque se metió el amor ahí. Pero sin amor, o sea, no puede haber avivamiento. Entonces, vemos, o sea, que todo lo que tú le des a Dios tiene que ser con amor, prendido en llama del amor. ¿Sabe por qué? Porque Dios no, Dios es amor. Amén. Dios no tiene amor. Dios no tiene amor. Dios es el amor. ¿Sí me entienden? Dios no tiene amor. Dios es el amor completo. Amén. Y dice, o sea, que Dios es amor. Y todo lo que usted le vaya a dar a Dios tiene que ser con amor. Con el ingrediente del amor. O sea, si le va a dar algo, trajo ingrediente de amor. No lo tiene. Dios no lo acepta. Vemos que quizás eso fue lo que le pasó allá en los tiempos antiguos a Caín. La ofrenda de Abel sí llevaba amor. En cambio, en la otra, ¿qué llevaba? Competencia. Ojalá que el Señor me acepte, o sea, mi ofrenda va a ser mejor que la de Abel. Quizás una competencia. Y Dios le desmanteló todo lo que había dentro de él. La ofrenda de Abel no fue aceptada, no porque era fea, no. La Biblia no habla en ningún momento que era fea. Él quizás agarró de los mejores frutos y lo llevó. Y vemos que Abel agarró de lo mejor de los corderos que él tenía y llevó. Pero era lo que había en el corazón. En el corazón de él, hermano, había envidia, había rabia, había odio, había resentimiento, homicidio, había de todo. Todo eso, hermano, ¿quién va a engañar a Dios? Dice la palabra de Dios engañoso en Jeremías 17:7. Engañoso es el corazón del hombre. O Jeremías 17, versículo 8. Dice, engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente y el corazón del hombre, y le pago a cada quien según la obra que haya hecho. Entonces, que Dios conoce todos los corazones, hermano. Y Dios conocía lo que había en Caín. Y enseguida, cuando no le aceptó, la prueba fue al no aceptarle el sacrificio. Vemos que inmediatamente, hermano, al no aceptarle la ofrenda, ahí vació todo lo que tenía, lo sacó todo. Enseguida, hermano, le dijo Dios, ha demudado tu semblante. O sea, usted con el rostro refleja, hermano, todo lo que hay por dentro. Inmediatamente su actitud cambió, su semblante cambió. Enseguida, hermano, se inmutó. ¿Por qué? Porque no le habían aceptado la ofrenda. Entonces, esa ofrenda ahí no llevaba amor. Era celo, envidia, llevaba homicidio, llevaba amargura, llevaba de todo, hermano. Entonces, que nuestra ofrenda sea limpia y que todo lo que hagamos para Dios es encendido en amor. Dice, en lo que requiera diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, que usted arda para Dios. Estemos encendidos en amor. Vayamos a hacer una obra, vamos a hacerla con amor, todo con amor. Y así, hermano, viviremos encendidos todo el tiempo. Dios nos demanda hoy, hermano, que nos avivemos, que cayó una fortaleza de amor frío en nosotros en estos últimos tiempos. Está profetizada la fortaleza del amor frío. Dice que el amor se enfriará en aquellos tiempos. Dice que la maldad será mucha y el amor de los hombres se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin y el que siga encendido, este será salvo. Entonces el amor en este tiempo, hermano, caerá una fortaleza de amor frío. O sea, en el cual tendrá la gente el corazón duro totalmente y una frialdad para servirle al Señor. Pero nosotros, hermanos, tenemos que hacerle todo con gozo, con amor. Vamos a aprender a los demás. O sea, si tú vas a evangelizar a una persona y le llegas todo apagado, nada más porque el pastor te mandó, porque estás en el grupo de Aarón, y le llega, hermano, mire, acepte a Cristo, aquí le dejo este tratado y se va. No causas nada. Pero el que está enamorado, mire la tsunamita, la esposa de Salomón, una de las esposas. Esa cuando iba, se encontró a las doncellas. ¿No han visto a mi amado por aquí? Dicen, no lo hemos visto. ¿Cómo es tu amado? Le preguntan así por curiosidad. Mi amado sobresale entre todos los hombres. Es el más hermoso. Es como un manzano. No se le puede comparar. Y enseguida las demás, ¿dónde está tu amado? Vamos.
y la acompañaron y se fueron detrás de ella. ¿Por qué? Porque habló bien de su amado, amén. Pero una persona que hable con aburrimiento de Cristo y esa cuestión, la gente, hermano, no ve, o sea, no la ve avivada, no la ve enamorada, no le transmite nada, 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 nada. Pero si lo hace con gozo, con alegría, con esmero, con amor, con pasión, avivado, enseguida te van a seguir, vas a tener muchos seguidores. Por eso un líder, hermano, tiene que tener motivación, tiene que tener amor, tiene que estar prendido, porque si no nadie lo sigue, hermano. Una persona que ande con flojera y se recueste en una pared así con flojera y sea líder. Los demás que lo siguen van a andar con flojera. Y a veces ni lo van a seguir, van a decir, esta persona es débil. Mira, anda totalmente apagado. Nadie lo sigue, hermano. En cambio, si usted está prendido, usted va a prender una generación apagada. Nadie puede prender una generación que está apagada si él no tiene candela, no tiene nada, hermano, con que prenderlo. Entonces nosotros tenemos el amor de Cristo, hermano. Entonces avivemos el don del fuego que está en nosotros. Dios les guarde y les bendiga.